Hola, un saludo cordial a las estudiantes y a los estudiantes de la asignatura Legislación del Sector Público. Es para mí un gusto nuevamente encontrarnos a través de este medio y sobre todo dar inicio a una nueva unidad que corresponde al sector público. En esta unidad, dentro de la materia, nos corresponde hacer el análisis de dos partes muy importantes en relación a la legislación relativa al sector público. La primera relativa a la ley orgánica de servicio público y la segunda relativa a la institución y a la normativa que regula la Procuraduría General del Estado, que será analizado en próximas sesiones. En primer lugar, obviamente nos corresponde hacer un análisis breve respecto de la administración pública en la Constitución del Ecuador. Posteriormente trabajaremos con los aspectos relacionados con la definición del sector público en la normativa constitucional ecuatoriana, con el propósito de diferenciar de manera plena aspectos que muchas veces se confunden entre los servidores públicos y sobre todo cuando vamos a hacer el análisis respectivo entre la ley orgánica del servicio público y lo que a futuro revisaremos sobre la visión del servicio público como tal. Lo primero entendido desde el punto de vista del individuo, es decir, del servidor público, del funcionario público, y el segundo entendido por su parte como la dotación de bienes y obviamente la prestación de unos servicios con el propósito de satisfacer las necesidades de la población. Y por último, nos detendremos en un análisis sobre la Ley Orgánica del Servicio Público, la LOSEP, y su reglamento, destacando sobre todo los aspectos más significativos desde el ingreso del servidor público, los principios que regulan el servicio público, por supuesto los temas relativos al nepotismo, temas de traspasos, cambios, los derechos que tienen los funcionarios, por ejemplo, a los permisos, a las licencias, a las comisiones de servicio, entre otras, y también trabajaremos, por último, en la remuneración variable por eficiencia. Sin embargo, lo primero que nos corresponde hacer un análisis es en relación a la administración pública en el Ecuador. Y nosotros con el propósito de verificar qué dice la doctrina de manera particular respecto de la administración pública, es necesario destacar sobre todo los tres grandes ejes sobre los cuales se asienta. Se asienta sobre un eje que se denomina, entendida a ella, como un sujeto, la segunda entendida como una organización y la tercera como una actividad. ¿Por qué? Porque es importante entenderle a la organización y administración pública que deviene cada vez más completa y más compleja, sobre todo con el propósito de cumplir unas finalidades desde el punto de vista funcional y territorial. Funcional, es decir, en base a las atribuciones que se le presenta, y por otro lado, que también es muy importante señalarla desde el punto de vista de del ámbito territorial. ¿Por qué? Porque no se olviden que vamos a tener una administración pública a nivel nacional. Véanse de paso que una de las principales atribuciones precisamente que tiene el Ejecutivo será encargarse de la cosa pública, por eso se llama Ejecutivo el presidente de la República, y será la administración pública central. No obstante, también vamos a tener a nivel de cada uno desde la visión del gobierno desde el punto de vista descentralizado, tendremos distintos niveles de gobierno. Los famosos gobiernos autónomos descentralizados que estudiaremos en la quinta unidad, que se refieren obviamente tanto a nivel regional, entre paréntesis no creados todavía, pero consignados en la Constitución, provincial, municipal y parroquial respectivamente. Dentro de la Constitución del Ecuador, nosotros vamos a encontrar precisamente en el título que corresponde a la organización del poder del Estado, obviamente el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Transparencia y Control Electoral. Sin embargo, también se añade un título específico en relación con la administración pública. ¿Y por qué sobre la administración pública? Porque lo primero que vamos a denotar ahí es la clasificación que este apartado hace en relación a 4 secciones especiales. En primer lugar,
a qué se debe entender como sector público, a la administración pública como tal, al régimen de los servidores públicos y a la Procuraduría del Estado respectivamente. En este sentido, vamos a ver sobre todo que el artículo 227 de la Constitución trata de manera particular cuáles son los principios sobre los cuales se asienta la administración pública, es decir, la forma a través de la cual va a llegar el Ejecutivo o van a llegar los gobiernos autónomos descentralizados, tiene que basarse en los siguientes principios. El primero, desde el punto de vista de la eficacia. Cuando vemos la eficacia al interior de la administración pública, nos va a llamar la atención sobre todo el hecho de que yo voy a tener que cumplir los fines o, en su defecto, llegar a los objetivos que están planificados dentro de la utilización de los menores recursos. Es decir, la eficacia se relaciona desde el punto de vista económico. Por su parte, la eficiencia hace, obviamente, colación a que debo cumplir, obviamente, los propósitos que han sido consignados dentro de la administración, en tanto y en cuanto yo ocupe el menor tiempo disponible. Véase que el hecho de decir el menor tiempo disponible no es para que se haga automáticamente y se haga mal. Quiere decir que todos los principios tienen que ser observados como un todo, es decir, como un todo interdependiente. Y en esa eficiencia quiere decir que la administración pública tiene que responder y que lo tiene que hacer de una manera ágil. El tercero, que hace referencia a la calidad. Y la calidad la vamos a entender en este caso de manera puntual como el cumplimiento de unos parámetros, por ejemplo, que vienen dados a través de unas normas entendidas como normas de calidad. Un ejemplo claro al interior de las administraciones públicas o en general de las instituciones en general son, por ejemplo, la comprobación de las normas ISO que no hacen otra cosa que poner precisamente unos estándares. Y esos estándares son de calidad. Al interior de la administración pública podremos observar también que existen estándares de calidad, por ejemplo, que vienen consignados a nivel de declaraciones internacionales por parte de los gestores públicos. El principio de jerarquía hace referencia a que al interior de la administración pública obviamente va a haber un ente que va a ser el ente rector y el resto va a estar ordenado de manera sistemática dentro de los principios del propio derecho administrativo con el propósito de que una orden superior sea atendida y sea cumplida en la parte inferior. Esto hace sobre todo que exista orden, que exista obviamente un mando y sobre todo viene de la mano de los principios propios de la burocracia. Ya lo habíamos señalado en su momento, el hecho de que exista burocracia, el concepto mismo de burocracia no es malo. El exceso de burocracia es obviamente lo complejo. ¿Por qué? Porque la burocracia en sí va a permitir que tengamos orden, va a permitir que tengamos obviamente unos puestos, va a permitir que existan concursos de méritos y oposición, va a permitir, por obvias razones, que existan obviamente parámetros, que existan manuales de procesos, entre otras cosas, lo cual, por obvias razones, como nosotros lograremos entender, van a ser muy positivos para la administración pública en tanto en cuanto, por ejemplo, entre otros, se responda al principio de legalidad. También vamos a encontrar dos principios que les voy a rogar, por favor, que no confundan. Principio de descentralización y de desconcentración, respectivamente. ¿Qué dice la desconcentración? La desconcentración se da en tanto en cuanto ocurre al interior del propio órgano. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que las atribuciones o las funciones sean delegadas a un nivel dentro del propio órgano inferior. Vean el caso puntual, por ejemplo, en el Ministerio de Educación. En el Ministerio de Educación hay el ministro, pero también van a haber unas coordinaciones zonales y unas coordinaciones distritales respectivamente. Van a haber algunas atribuciones que en un inicio eran propias únicamente del ministro, sin embargo, en determinado momento fueron desconcentradas. Existe una delegación. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el que esté más cercano del ciudadano, piensen ustedes a nivel provincial, a nivel de zona, a nivel de distrito, pueda ser atendido. Caso contrario, tendría que el ciudadano ir a la capital de la República para hacer un simple trámite que lo debería hacer el ministro. ¿Cuál es la diferencia? Que si bien es cierto se puede llegar a delegar, esta delegación puede ser retirada en cualquier momento y obviamente el órgano a nivel superior tomar para sí nuevamente esta
estas atribuciones. A diferencia totalmente de la descentralización. En la descentralización lo que va a ocurrir es que de un nivel de gobierno, no estamos hablando del mismo orden, de un nivel de gobierno, véase, por ejemplo, a nivel de gobierno central, yo le voy a descentralizar, es decir, le voy a traspasar, no simplemente le voy a delegar, le voy a traspasar. ¿Qué voy a hacer? Voy a entregarle la atribución a este y cuando le entrego la atribución no solamente le otorgo la posibilidad de que éste pueda realizar las funciones, sino le otorgo con todos los derechos y también con todos los fondos. ¿Por qué? Porque hay un principio básico que subyace dentro de la descentralización que dice que no se puede dar la descentralización si la misma no se hace a la vez ¿con qué? Con los bienes respectivos, es decir, con el dinero. Caso contrario, ¿sí? Es el típico caso para que ustedes identifiquen qué sucedió, por ejemplo, con los ámbitos de movilidad y transporte terrestre. ¿Qué sucedía antes? Antes recaía en el gobierno central y el gobierno central lo hacía, por ejemplo, a través de la CNT. ¿Sí? Existía de manera particular, obviamente, la Comisión Nacional de Tránsito, y esa Comisión Nacional de Tránsito, después llamada ANT, Agencia Nacional de Tránsito, era la encargada de tutelar a nivel de todo el país el tráfico y el transporte. ¿Qué sucedió con la Constitución del 2008? Les dijeron, quienes van a hacerse cargo de esa competencia van a ser los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Y estos tuvieron que demostrar, ¿sí?, que tenían ya la capacitación, que tenían obviamente la formación y tenían los recursos para hacerse cargo. Pero el momento que se hicieron cargo, por ejemplo, de los agentes civiles de tráfico, que se hicieron cargo de la semaforización, de la matriculación, entre otras cosas, tenían que mostrar directamente a la administración central que estaban listos para hacerse cargo. Por su parte, un órgano que se llama el Consejo Nacional de Competencias se encargó de hacer lo que se denomina el famoso costeo. ¿Y el costeo qué era? Precisamente en el ámbito de la contabilidad, ¿sí? Se trata de ver cuánto valía y cuántos recursos se utilizaban en cada uno de esos procesos. Se hizo el costeo respectivo y una vez que se terminó este costeo, lograron al final del día, ¿sí?, obviamente salir adelante en este tema y sobre todo traspasar la competencia respectiva, ¿sí? El siguiente principio hace referencia a la coordinación. Piensen ustedes que la administración pública en general y en tanto en cuanto existen diferentes niveles o al interior de un propio órgano, tienen que ponerse de acuerdo, porque si no se ponen de acuerdo, se va a presentar una particularidad, que se pueden llegar a duplicar funciones y se pueden llegar a duplicar la utilización de los recursos. Que dicho sea de paso, dentro de una administración pública, ustedes entenderán que los bienes y los recursos son muy escasos. En consecuencia, en tanto en cuanto estos se administren de mejor manera, van a llegar a más ciudadanos y se van a satisfacer mayores necesidades. Por eso la coordinación es fundamental. Además, hay un criterio que permea toda nuestra Constitución y que ya lo hemos revisado previamente, que se refiere precisamente a qué va a suceder en los casos en los cuales tengan que participar los ciudadanos. ¿Y por qué digo que tengan que participar los ciudadanos? Porque en este sentido va a ser fundamental que se ponga en énfasis el concepto de la famosa democracia participativa. Democracia directa, que habíamos visto, democracia representativa y democracia participativa. Democracia participativa en tanto en cuanto los ciudadanos van a ser ahora artífices y sobre todo activos en la toma de decisiones. No van a asomar simplemente cada 4 años con el propósito de validar o no una candidatura. Van a estar presentes a fin de, obviamente, estar en el proceso de identificación de los problemas, en el momento de la toma de decisiones, en los momentos de contratación, en los momentos de ejecución y posteriormente en la correspondiente retroalimentación, con el propósito que exista una mejora continua. Además, siempre va a existir un principio dentro de la administración pública que es la planificación. Dicho sea de paso, se lo ven, por ejemplo, entre otras cosas, a través de la existencia de un Plan Nacional de Desarrollo, a través de la existencia antes de una Secretaría Nacional de Planificación. Ahora Ecuador planifica, adscrito a la Presidencia de la República, a unos planes que van a ser bianuales y quinquenales respectivamente,
y sobre todo a una materia de manera específica que la vamos a encontrar dentro de la legislación del sector público, que es el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, respectivamente. Es decir, yo no voy a ver qué va a suceder en los próximos meses, sino tengo que darme cuenta qué va a suceder en los próximos años, porque muchas veces las tomas de decisiones que no han sido valoradas correctamente pueden llegar a perjudicarme desde el punto de vista económico o desde el punto mismo de la ejecución o de la contratación respectivamente. Para eso, véanse, por ejemplo, lo que ocurre al interior de las administraciones públicas, donde es obligatorio que tengan un plan operativo anual, es obligatorio que tengan un plan anual de contrataciones, el PAC, ¿sí? Con el propósito de saber cómo se va a ir utilizando el dinero. Piensen ustedes al final del día que esto va a ser muy importante con el propósito de saber cómo se va a manejar el presupuesto del Estado respectivamente. Así también vamos a encontrar un principio de transparencia a través del cual no es otra cosa que la idea misma de la accountability. Accountability que, como habíamos revisado previamente, lo que pide es una rendición de cuentas en relación a los fondos que manejen las instituciones del sector público. Fondos que van a manejar las instituciones del sector público y que sobre todo van a tener que ser controlados, verificados por parte de los ciudadanos. ¿Y cómo lo vamos a ver esto? Por ejemplo, entre otras cosas, con los procesos de rendición de cuentas que se hacen, con la exposición, obviamente, que se tiene que hacer en relación a cada año del ejercicio fiscal de cómo han sido utilizados esos fondos, o en su defecto también desde el punto de vista de la contratación. Uno de los aspectos más delicados y donde se ha puesto mucho énfasis, sobre todo en la lucha y el combate contra la corrupción, es precisamente en los ámbitos de contratación pública. Y la razón de esto no es otra que los temas relacionados precisamente con los problemas que se presentaban con el manejo alto de cantidades de suma de dinero para la contratación. No se olviden que uno de los mejores, entre comillas, clientes del sector público es precisamente, el sector privado, perdón, es precisamente el sector público, porque una parte muy importante de su presupuesto se termina gastando en la compra de bienes y servicios. En consecuencia, lo que se pedía por parte de la ciudadanía, por parte de los políticos en su momento, era que existan procesos de transparencia que se vieron reflejados sobre todo con la creación de un sistema nacional de contratación público y obviamente la correspondiente ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En primer momento se llamó Instituto Nacional de Compras Públicas, ahora se llama Servicio Nacional de Contratación Pública, de INCOP a CERCOP respectivamente, institución que sobre todo intentó utilizar el soporte digital como estrategia fundamental con el propósito de que los ciudadanos podamos fiscalizar. Dicho sea de paso, podemos en cualquier momento ingresar, por ejemplo, dentro del sistema para ver cuáles son las compras, las solicitudes que han hecho las instituciones del sector público y en este sentido poderlas nosotros revisar, controlar como ciudadanos. Y el último es un principio básico, sobre todo para poder cerrar el círculo en relación a la evaluación. Nosotros podemos entrar en los procesos de planificación, toma de decisiones, pero si no hay una evaluación posterior, no podemos saber qué aprendimos sobre la marcha, qué errores se cometieron y sobre todo identificar errores también, aciertos por supuesto, con el propósito de ver qué no voy a volver a hacer y qué sí voy a volver a hacer, cuáles son casos exitosos y cuáles han sido problemas que se han presentado al final del día para que estas situaciones no ocurran nuevamente y pueda tener un mejor manejo de la administración pública. Así, dentro de la historia, sobre todo de la administración pública, nosotros vamos a ver que siempre hemos tenido de una u otra manera una posición bastante jerárquica y sobre todo, ¿por qué no decirlo?, bastante centralizada durante muchísimo tiempo. Simplemente si regresamos previo a la historia del momento colonial, nosotros vamos a encontrar precisamente, por ejemplo, en el Incario, una estructura bastante central o bicentralista en este caso, sobre todo que obedecía a dos ejes, las dos capitales del Tahuantinsuyo, respectivamente, del Imperio Inca, estaban precisamente en Tomebamba y Cusco, respectivamente, ¿sí? Cuenca y Cusco, que serían las ciudades actuales. ¿Qué pasaba? Había un Inca,
un hijo del Inca en cada uno de los lugares, y con el propósito de tomar decisiones se utilizaba el sistema de chasquis, es decir, que se iban avisando, corrían determinados kilómetros con un mensaje y todo tenía que permearse. Es decir, no había una desconcentración específica o una descentralización en cada uno de los territorios, sino la orden tenía que ir de arriba para abajo. Después llegó la colonia y con la colonia lo que se creó respectivamente fueron los respectivos virreinatos. ¿Por qué? Porque al final del día fuimos conquistados por el reino español, y atención, era un reino. Y al ser un reino, obviamente obedecía en un estado absoluto a una sola persona que era el rey. El rey no tenía presencia directa, no podía hacer un control directo en el continente, y para eso creó obviamente unas organizaciones de poder y unas organizaciones territoriales respectivamente que llevaban el nombre de los virreinatos, con un virrey a la cabeza. ¿Qué hacían estos virreyes y qué hacía el virreinato respectivamente? Organizaba territorialmente. Muestra de ello es que el Ecuador no fue independiente, perdón, desde el punto de vista de un virreinato, sino estuvimos adscritos a un virreinato. Nosotros tuvimos tan solo el actual territorio del Ecuador, precisamente la categoría de Real Audiencia, que está debajo del virreinato. Pertenecíamos al virreinato de Lima y obviamente éramos parte de la Real Audiencia de Quito. Y esto nos forjó también en la toma de decisiones, porque todas las órdenes venían de Lima a Quito, piensen ustedes todo el tiempo que se demoraba, y también obviamente las necesidades y las solicitudes tenían que trasladarse de Quito respectivamente a Lima, y también esto hizo que exista una posición muy central. Con el paso del tiempo y obviamente la república, la independencia respectivamente, se dan procesos, pero estos procesos concentran primero muchísimo poder en la capital de la república, pasamos a un centralismo muy marcado, con una burocracia bastante grande, y con la revolución liberal respectivamente, en cambio saltamos a un proceso que será por su parte denominado como de bicentralismo, porque ya no teníamos un solo eje que era Quito, sino teníamos Quito y Guayaquil. ¿Y qué pasaba con el resto? Lo que pasaba con el resto era que obviamente, véanse, territorios como Loja, como Cuenca respectivamente, tuvieron que surgir y avanzaron sobre todo a nivel de la prestación de sus servicios y la mejora, sobre todo de una manera independiente. Llega la década de los 70 y llega obviamente una dictadura de corte nacionalista. Y esa dictadura de corte nacionalista nos hace pensar que fue muy marcada, sobre todo desde el punto de vista jerárquico de la toma de decisiones. Y esas tomas de decisiones y sobre todo del manejo del poder eran centrales. Piensen ustedes que estamos en una jerarquía totalmente militar. Y eso hizo que cada vez se vayan robusteciendo el modelo de dictaduras y se vaya pasando a unos de un agrandamiento del sector público, sobre todo de la prestación de servicios, lo que vendríamos a decir que creció la burocracia. En la década de los 90 respectivamente vivimos un shock a nivel económico, y en ese shock que inicia sobre todo a partir de 1992 durante la administración de Sixto Durán Ballén, se va a plasmar en 1993 la llegada de la ley orgánica, de la ley de modernización del Estado y de las famosas denominada ley Prole. Ley Prole, que se basaba precisamente, como lo habíamos visto, que iba reformando varios cuerpos legales. Y en esta ley Prole y en la ley de modernización dice lo interesante sería disminuir el tamaño del Estado, situación que va a cambiar posteriormente desde el 2007-2008 con la nueva Constitución y con la Revolución Ciudadana, donde se vuelve a tomar un papel protagónico el Estado. Hasta la fecha, donde nos encontramos en estos días, lastimosamente, en una emergencia sanitaria y un colapso financiero que hace ojos o hace guiños a este proceso de modernización del Estado de los 90 con una respuesta sobre todo a intereses empresariales de los grandes gremios con el propósito de bajar el tamaño de la administración. Por su parte, obviamente, a nivel internacional, lo había señalado, existe la famosa Carta Iberoamericana de la Función Pública, que forma más parte de lo que nosotros le denominamos como el soft law, es decir, como el derecho blando, que si bien es cierto, los grandes representantes de la administración pública de los países se pusieron de acuerdo con el propósito de poner
un marco sobre el cual desarrollar la gestión pública, en la práctica cada uno de los estados termina siendo todavía soberano con el propósito de saber cómo toma las riendas para esa gestión pública. Uno de los aspectos fundamentales, que ya lo dijo Weber a inicios del siglo XX, era: necesitamos una burocracia que sea especializada, es decir, que sean personas profesionales. Entre más personas profesionales tengamos que se deban a la institución y no se deban simplemente a situaciones coyunturales y sobre todo basadas en política clientelar, es decir, política basada simplemente en los gestos de quedar bien o mal frente a las necesidades de los ciudadanos, nosotros vamos a tener sobre todo un funcionariado de servidores públicos sólidos que respondan a los intereses, y eso de una u otra manera se va a repercutir en la mejora de los procesos y sobre todo que los servidores públicos logren dar un mejor trato, un mejor servicio. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, siempre uno de los reclamos que se dio durante muchísimos tiempos era el hecho de que los funcionarios públicos no cumplían su rol y que estos prestaban unos deficientes servicios. Y ahí vino la gran competencia del sector privado y el sector público, entre el concepto del sector privado que decía el cliente siempre tiene la razón versus un concepto del servicio público y sobre todo de la función pública que decía al final del día estamos ahí de manera coyuntural y tenemos que responder a los intereses del político, del gestor político que esté presente. Como le había señalado, en el año 2008 con la nueva constitución el Ejecutivo se fortalece, se conforma un nivel sobre todo de decisión hiperpresidencial, donde el presidente de la República va a ser el mayor rector de la política pública y la participación de la administración central va a ser fundamental. Y sobre todo, lo que sí va a intentar hacer el Ejecutivo respectivamente a través de la aplicación de este modelo desconcentrado, de una u otra manera va a querer buscar tener presencia en todo el territorio nacional. ¿Por qué va a querer tener presencia en todo el territorio nacional y no dejar, por ejemplo, que el provincial o el municipal respectivamente realice sus gestiones y sobre todo porque sobresalga? Porque aquí van a haber también intereses desde el punto de vista político. El Ejecutivo quiere ser fuerte, quiere ser sólido y sobre todo quiere mostrar que puede realizar un buen trabajo y que puede ser mejor gestor que el resto. Dentro de los conceptos mismos de la administración pública, recordemos precisamente que la administración pública en el Ecuador se va a dividir en 4 grandes sectores. El primer gran sector, que se refiere por obvias razones a las funciones del Estado, 5 funciones del Estado y sus órganos dependientes. Estamos hablando del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, Transparencia y Control Social y Electoral respectivamente. El segundo, que lo componen los regímenes autónomos descentralizados, donde van a estar los gobiernos autónomos descentralizados. El regional, que como ya se lo había dicho, está considerado a nivel normativo y a nivel de la Constitución, pero no está aprobado, ¿sí? No está todavía puesto en práctica. El provincial, el municipal y el parroquial respectivamente, así también los organismos que han sido creados por la Constitución para el ejercicio de la potestad estatal, para la dotación, por ejemplo, de servicios públicos, actividades económicas asumidas por el Estado, etc. 2 casos específicos, por ejemplo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y, por ejemplo, lo que ocurre con las universidades, ¿sí? Los 2 son creados por ley, por el Estado, con el propósito de brindar unos servicios o de tomar unas actividades asumidas por parte del Estado. Y el último, las personas jurídicas que han sido creadas por los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. Hablábamos de las empresas públicas, véase, por ejemplo, el caso a nivel local de etapa EP, de MUS-EP o a nivel provincial de asfaltar EP respectivamente. Dentro de los objetivos mismos que persigue el gobierno, no es otra cosa que la provisión de bienes y servicios públicos con el propósito de servir bajo unos parámetros de calidad. Y aquí viene una gran influencia que tuvo en su momento precisamente la década de la modernización del Estado.
donde se intentó incorporar un sinnúmero de parámetros y de principios que venían al caso de la administración privada hacia lo público. De tal suerte se utilizaron muchos principios, por ejemplo, ya los veremos a continuación, por ejemplo, de la remuneración variable por eficiencia, el cumplimiento de parámetros de calidad, entre otras cosas. Así también vamos a ver un cambio, sobre todo, que se va a dar a partir del 2008 en relación a cómo se debe entender al ciudadano que recibe los servicios públicos. Y aquí hubo una discusión bastante importante, precisamente desde una posición mucho más liberal, o en su defecto, si ustedes lo quieren catalogar como neoliberal, desde la modernización del Estado, donde decía, al final del día, el Estado se convirtió en un pésimo administrador y creció tanto que se convirtió en un elefante blanco. En consecuencia, lo que tenemos que hacer es traer los protocolos de la buena gestión privada, porque se pensaba que siempre el privado tenía la razón y que podía administrar de una mejor manera, y en consecuencia incorporarlos dentro de la gestión pública. Y aquí vienen algunos aspectos positivos y negativos. Positivos, por obvias razones, si hay cosas que marchan bien en lo privado y se pueden traerlo a lo público, enhorabuena. Sin embargo, no todas las cosas se pueden traer, porque se debe distinguir que si bien es cierto, los dos se dedican a administrar, pero no administran lo mismo y no administran con los mismos fines. Me explico. En el sector público se administra bajo una visión de, obviamente, una responsabilidad social y sobre todo bajo unos parámetros que buscan una rentabilidad de carácter social, es decir, que no necesariamente puede ser medida a nivel monetario, mientras que el privado busca ganar, 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 es decir, reducir obviamente sus costos y maximizar sus utilidades. ¿Necesariamente eso se puede hacer en lo público? No necesariamente. Y ahí es donde se presentan muchas veces las contradicciones. Y en el concepto mismo de quien recibe la prestación de los servicios públicos, ocurre precisamente eso y nos estamos refiriendo a los ciudadanos. Los ciudadanos van a ser vistos bajo la primera visión mucho más liberal como clientes y bajo la premisa el cliente siempre tiene la razón. Y si el cliente siempre tiene la razón, al final del día lo que yo voy a terminar haciendo es satisfacerle esos intereses. Versus lo que va a ocurrir en otros momentos y sobre todo desde la Constitución del 2008, en el cual no va a ser visto simplemente como un cliente, sino va a ser visto primero como un ciudadano que tiene unos derechos y que va a tener un amplio catálogo en la Constitución y en las leyes respectivas, y en segundo lugar como un usuario que si bien es cierto, toma para sí esos servicios públicos que tienen que ser observados bajo unos principios, ¿sí? No deja de ser siempre un ciudadano. Y para eso van a implementarse un sinnúmero de instrumentos, por ejemplo, para medir la calidad de servicios. Una de las instituciones que fue muy emblemáticas en la década de los 90 durante el proceso de modernización del Estado, entre paréntesis, muchos llaman a este periodo como un periodo neoliberal. En sentido estricto, primero, la palabra neoliberal no existe. Lo que puede existir es la aplicación de un nuevo liberalismo. Al contrario, la utilización de la palabra neoliberal se utiliza más con fines de carácter despectivo, es decir, para acusarle o para, obviamente, minimizar sus riesgos. Y en este sentido, la aplicación de, si ustedes quieren, este momento neoliberal en el Ecuador, muchos cuestionan que en sentido estricto, al 100%, nunca llegó a existir un neoliberalismo en el Ecuador, sino más bien unos paquetes de medidas que buscaban precisamente la aplicación de un nuevo liberalismo, pero al 100% no llegaron. Y una de las cosas que sí cambiaron dentro de ese proceso de modernización fue, por ejemplo, lo que ocurrió con el servicio de rentas internas, respectivamente. Servicio de rentas internas que antes, conocido como Dirección Nacional de Rentas, no lograba ni satisfacer los intereses para los cuales fue creado, ni tampoco establecía unos niveles de transparencia altos. Un cambio sustancial lo hizo la economista Elsa de Mena, que falleció hace algunos días y que vino a marcar los aspectos, si ustedes quieren, más revolucionarios a nivel de la gestión pública en el Ecuador. Entre otras cosas, precisamente con la aplicación de parámetros
de control de calidad y nivel de satisfacción respecto de los servicios que brindaba la institución. Muestra de ello fue que, por ejemplo, se comenzaron a aplicar procesos mucho más sólidos de selección de personal, se utilizó o se incorporó, más bien dicho, las tecnologías de la información y comunicación para la gestión pública, y también se colocaron y se diseñaron mecanismos de medición de satisfacción por parte de los ciudadanos. Los ciudadanos se sentían atendidos y después de la realización de sus operaciones, ellos podían calificar, y eso hacía que exista una retroalimentación por parte del ciudadano, que tenía, entre comillas, ante quién manifestarse y decir que el servicio brindado fue positivo o negativo, y por su parte el servidor público, que podía demostrar ante su jefe cuál fue la cantidad de personas que logró atender, entre otras cosas. El último ítem en relación a esta pequeña introducción tiene que ver con el régimen de los servidores públicos. Nosotros vamos a trabajar precisamente en entender sobre todo el régimen de los servidores públicos, y para poder evitar las confusiones al respecto tenemos que distinguir entre dos cosas. Una cosa es el servicio público, que corresponde al Estado para prestar bienes y servicios denominados públicos que obedecen a un interés general, véase el servicio de agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, recolección de residuos sólidos, entre otros. Y otra cosa totalmente distinta, que también lleva el nombre de servicio público, es el régimen del talento humano que tienen los servidores civiles de carrera. Y aquí es necesario hacer una distinción entre lo que ocurre en su momento con la anterior Ley Orgánica de Servicio Público, que se llamaba Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, las siglas eran LOSCA, y la actual Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP. Muestra de ello que uno de los aspectos más polémicos que se dio dentro de la aprobación de esta norma de la LOSEP, me refiero, fue precisamente la situación de la sublevación o rebelión policial del 30 de septiembre durante la administración del economista Rafael Correa, que obviamente puso fin a una serie de privilegios que tenían los servidores públicos de carrera, entre ellos precisamente los policías y los militares, y que muchos dicen que por falta de información, otros dicen que con el propósito de haberse creado sobre texto estas situaciones, devengaron en una crisis democrática a nivel nacional que puso en riesgo la vida de muchísimas personas. Hasta aquí es la clase del día de hoy que quería compartirles. No se olviden que si les gustó la clase, no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal para novedades. No olviden revisar el Google Classroom con las novedades de la unidad y sobre todo con las actividades que el profesor envía, así como con las lecturas complementarias para poder trabajar y mejorar en este sistema online en el que nos encontramos debido a la emergencia sanitaria que vive el Ecuador. Dentro de lo posible, les pido por favor que se queden en casa, que hagamos caso a las recomendaciones que nos dan las autoridades, y espero que pronto nos podamos volver a ver en los salones de clase. Hasta mientras, reciban un saludo virtual por parte de su profesor y nos vemos en las siguientes clases. Muchas gracias.